Tenemos la costumbre, hermanos, antes de comenzar el servicio o entrar de lleno a la palabra de Dios en esta tarde, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude en este momento a ser sensitivo a la palabra y para dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Amén. Amén, amén. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta tarde en humildad, Señor, con corazones quebrantados, Padre Santo, porque reconocemos que tú eres un Dios santo, 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 y nosotros no lo somos, Señor. Reconocemos que en el día de hoy, si somos hijos tuyos, es simplemente por el hecho de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor, que Él murió, resucitó entre los muertos el tercer día para ser victorioso sobre el pecado y la muerte, Señor, y simplemente porque la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en tu Hijo amado Jesucristo será salvo, Señor. No solamente eso, pero sabemos que hasta el creer en Jesucristo es un don tuyo, Señor, un regalo tuyo, Padre Celestial. Por eso estamos humildes, Señor. Por eso muchas veces nos cuesta el poder venir a tu casa. Por lo menos en el caso mío me cuesta muchas veces el enseñar, porque yo reconozco quién yo soy, Padre Celestial. Mi pecado siempre está delante de mí, Señor. Pero te doy gracias, Padre Celestial, por tu gracia, por tu misericordia. Y como dije anteriormente, sobre todas las cosas, te doy gracias por tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Padre Santo, si hay alguien en el día de hoy que no te conoce a ti, te pido que tú hagas el trabajo necesario, Señor. Como vamos a escuchar en este momento, el Evangelio es poder. El Evangelio es dinamita, Señor, capaz de destruir y quebrantar todo corazón que sea hecho de carne, o mejor dicho, que sea hecho de piedra, Señor. Si hay un corazón en este momento, si adentro de alguna persona hay un corazón de piedra, te pido que en el día de hoy, a través del Evangelio que vamos a predicar, Señor, que tú vayas destruyendo ese corazón, Padre Santo, y si te place a ti en el día de hoy, que tú cambies ese corazón de piedra con un corazón de carne, que te reconozca a ti como Señor de señores y el Salvador del mundo. Te amamos, Jesucristo, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Si tiene su bosquejo, mire ahí, por favor. El título del mensaje del día de hoy es El Evangelio, el poder de Dios para salvación. Y el texto que vamos a estar estudiando es Romanos capítulo 1, versículo 16. Le voy a pedir a todo el mundo que se ponga de pie, por favor, para leer la escritura. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todo el mundo de pie, por favor. Todo aquel que pueda pararse, ¿verdad? La palabra dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Se pueden sentar. Nosotros vivimos en una cultura donde muchísimos cristianos y tristemente muchos pastores están avergonzados del Evangelio de Jesucristo. Vivimos en una cultura donde muchos pastores y cristianos piensan que el ser relevante es más importante que ser bíblico. Lamentablemente, muchas de estas mismas personas piensan que para ser relevante en esta cultura tenemos que ser como la cultura. En muchas iglesias la Biblia no es necesaria. En muchas iglesias que desean ser relevantes, el pastor bíblico ha sido reemplazado con psicólogos, comediantes y gurús de autoayuda. En muchas de estas iglesias donde desean ser relevantes, el centro del culto no es Jesucristo, sino el hombre y su comodidad. En muchas de estas iglesias que desean ser relevantes, lo más importante no es la predicación, sino la música y el espectáculo. En muchas de estas iglesias, en muchas ocasiones, en las iglesias que quieren ser relevantes, estas iglesias, en vez de lucir como un lugar santo, porque el Dios que nosotros adoramos y el Dios que nosotros predicamos es un Dios santo, 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 lamentablemente en muchas de estas iglesias, la iglesia no luce como un lugar santo, sino como una discoteca. Las iglesias que desean ser relevantes no son impulsadas por el Evangelio de Jesucristo, sino el entretenimiento, los números de las personas que llegan a los servicios. La expulsión, o mejor dicho, la exposición profunda de la palabra de Dios ha sido reemplazada con sermones cortos y livianos. En muchas de estas iglesias que desean ser relevantes, el no ofender a nadie es más importante que predicar la verdad del Evangelio, cueste lo que cueste. Escuche, por favor, mis queridos hermanos.
No somos relevantes porque somos como nuestra cultura. Somos relevantes porque no somos como nuestra cultura. La iglesia brilla más y tiene un impacto mayor en este mundo cuando refleja a Cristo más que la cultura. En Romanos capítulo 1, versículo 16, la palabra claramente dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, porque es dinamita. El evangelio de Dios tiene poder no porque es aceptado por el mundo. El evangelio de Dios tiene poder porque es un escándalo, porque es locura para el mundo. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, esto no está en su bosquejo, simplemente escriba eso por algún lugar. La palabra de Dios dice esto acerca del hecho de que el evangelio de Jesucristo es un escándalo, que el evangelio de Jesucristo es una locura para la gente del mundo. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, que somos nosotros los creyentes, este es a nosotros el poder de Dios. La palabra de Dios es el poder de Dios. El evangelio de Jesucristo es el poder de Dios. Y por esa razón, nosotros que clamamos ser creyentes no podemos estar avergonzados de Él. Lamentablemente en muchas de estas iglesias los pastores hacen todo lo posible de remover el escándalo del evangelio de Jesucristo. En vez de predicar el evangelio de Dios, ellos, para no ofender a nadie, empiezan a remover, empiezan a cambiar, empiezan a añadirle a lo que Dios en su infinita sabiduría ya estableció. Escuchen, hermano, lo peor, y esto es muy importante, lo peor que le puede suceder o que le puede pasar a un pastor o a una iglesia es volverse civilizado y respetable delante de los ojos de esta cultura. Cuando hablo acerca de ser civilizado, lo que quiero decir con esto es que tú y yo como creyentes, tú y yo como iglesia, empezamos a pensar y actuar como la cultura. Cuando nosotros nos dejamos civilizar, lo que estamos diciendo es que estamos dejando que la cultura, este mundo anticristo, determine lo que vamos a hacer adentro de la casa de Dios. Lo que determina, mis queridos hermanos, lo que determina qué es lo que vamos a hacer adentro de la casa de Dios es la palabra de Dios. Escuche, hermano, por favor no se olvide, como creyentes somos peregrinos, somos extranjeros, somos embajadores, somos diferentes, pertenecemos a otro mundo. En Filipenses capítulo 3 versículo 20 la palabra de Dios dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. Hermanos míos, por favor, entiendan que nuestro mandato no es entretener a las multitudes. Nuestro mandato no es el no ofender a los oyentes. Escucha lo que dice John MacArthur aquí: no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado ofendiendo a Dios toda su vida. Toda su vida. Hermanos, nosotros, o mejor dicho, nuestro mandato no es presentar un evangelio cómodo o atractivo. Nuestro mandato es predicar el evangelio de Jesucristo tal como es, sin diluirlo. Pero si hay alguien, si hubo alguien que no estaba avergonzado del evangelio de Jesucristo, era el apóstol Pablo. La palabra de Dios nos dice, o mejor dicho, la palabra de Dios nos da muchas evidencias de que Pablo no estaba avergonzado del evangelio de Jesucristo. La Biblia nos dice que Pablo fue encarcelado en Filipo. Pablo fue expulsado en Tesalónica. Pablo fue sacado en secreto de Damasco. Pablo fue enfrentado en Atenas. Pablo fue considerado como un loco en Corintio. Pablo fue apedreado y dejado por muerto en Listra. Y Pablo fue declarado un blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén. Y a pesar de todas estas amenazas, persecuciones que él recibió por las manos de los enemigos del evangelio de Cristo, el apóstol Pablo se mantuvo firme y no se dejó intimidar. Pregunta:
¿Cómo Pablo pudo lograr esto? Pablo pudo lograr esto porque él sabía que el evangelio de Jesucristo era un mensaje sobrenatural, era un mensaje lleno de poder. Este evangelio de Jesucristo no fue un invento humano. El evangelio de Jesucristo viene de Dios y le pertenece a Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de ¿quién? De Dios. Para todos aquellos, hermanos, que han nacido de nuevo, el evangelio es un mensaje poderoso. Para todos aquellos que han nacido de nuevo, el mensaje del evangelio de Jesucristo es un mensaje perfecto, es un mensaje sin defectos, es un mensaje sin contradicciones, es un mensaje basado en hechos históricos, lleno de esperanza y dador de vida eterna a todo aquel que cree en él. Pero para aquellos que no han nacido de nuevo, el evangelio de Jesucristo no es atractivo. Para aquellos, o mejor dicho, para ellos el evangelio es una tontería y es repulsivo. Para ellos el evangelio es ilógico y no digno de confianza. Para ellos el evangelio es intolerante y ofensivo. El evangelio de Jesucristo les revela a esa persona, les revela al hombre natural la condición espiritual de él, y por esa razón el hombre natural no acepta el evangelio de Jesucristo, y por esa razón el hombre natural, el hombre que no tiene a Jesucristo, no puede aceptar y amar y reconocer el evangelio como la palabra de Dios. Primera de Corintios, por favor, si tiene su Biblia, abra a Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 24. Primera de Corintios 1, del 18 al 24, explica este punto claramente. ¿Cuál punto, pastor? El punto de que el mundo, el hombre natural, rechaza el evangelio. Que para la gente allá afuera, para la gente que no reconocen a Jesucristo como Salvador, para la gente que no quieren entregarse y no quieren humillarse delante de la presencia de Dios, para esa gente el evangelio, que es poder para nosotros, el poder que nos ha dado vida eterna a nosotros, es ese evangelio que ha transformado nuestras vidas, ese evangelio que ha transformado nuestras mentes, ese evangelio que ha transformado nuestros matrimonios, es el poder de Dios. Pero para ellos es locura. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona escuche la realidad de que si ellos mueren sin Jesucristo, lo que les espera es una eternidad en el infierno? ¿Cómo es posible que una persona pueda articular el mensaje del evangelio perfectamente y que no todo el mundo venga a Cristo? How's that possible? ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Sin embargo, hay millones y millones y millones de personas que diariamente rechazan este evangelio. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo sabe que la salvación es de Dios. La salvación proviene de Dios. El que toma el primer paso en la salvación no es el ser humano, sino Dios. Como Charles Spurgeon dice, Dios is the hound of heaven. He's chasing after you. He's looking after you. And he will not rest until you are his. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 24, hablando acerca de la gente del mundo y cómo ellos responden al evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura. Había un momento dado en nuestras vidas donde eso era una realidad. Amén. Donde era tontería, donde era basura, donde no tenía sentido. Cuando en vez de ver a Jesucristo como el Salvador, veíamos a Jesucristo como la persona que estaba in between me and my fun. Jesus is the spoiler of my fun. You're getting in the way of me living the high life. Pero después Jesucristo nos rescató. Jesucristo abrió nuestros ojos, ¿verdad? Y ya la palabra de la cruz ya no era locura, pero dice aquí que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan,
esto es a nosotros los cristianos, es el poder de Dios. Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? Esa locura. Nosotros somos unos locos. Gloria a Dios. Que me digan loco. Porque esa locura que estamos predicando es lo que nos asegura que cuando el día llegue de nuestra muerte vamos a estar cara a cara con nuestro Salvador. Me puedes llamar loco todo lo que te dé la gana. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezador, y para los gentiles locura, mas para los llamados, bendito sea el nombre del Señor, para los que han sido llamados, así judíos como griegos, no importa quién tú seas, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En el día de hoy queremos hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. En esta tarde, veamos, quiero que hagamos esto en este momento, en su bosquejo. Veamos 3 razones por las cuales el apóstol Pablo no estaba avergonzado del Evangelio. Primeramente, el apóstol Pablo no estaba avergonzado del Evangelio dado a la supremacía o poder del Evangelio. Ahí en su bosquejo, el poder del Evangelio es lo que nos libera de sentir vergüenza del Evangelio. Una vez más, el poder del Evangelio. Esta es palabra de Dios, es palabra viva, palabra que transforma. ¿Cómo yo sé eso? Porque yo he sido transformado. Entienda esto, hay una gran posibilidad que si estás presente en el día de hoy y sientes vergüenza, si estás avergonzado del Evangelio de Jesucristo, es muy posible que tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Es posible, ¿por qué? Porque lógicamente, si yo no estoy avergonzado del Evangelio, eso significa que el Evangelio ha tenido un efecto en mi vida. ¿Cuál efecto? Un efecto gigantesco. ¿Cuál es? Estaba muerto y hoy tengo vida. That's a miracle. ¿Cómo es posible que yo como creyente esté avergonzado del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo es posible que a mí me dé vergüenza de hablar? ¿Cómo es posible que a mí me dé vergüenza de cargar mi Biblia a mi trabajo, de orar al frente de personas que no son creyentes? ¿Cómo es posible? Pero sucede demasiado. Happens a lot. Ahí en su bosquejo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Subraye por favor, porque no me avergüenzo. No me avergüenzo. La definición de vergüenza es un sentimiento de incomodidad producido por el temor al hacer el ridículo ante alguien. Nosotros no queremos ser el ridículo. Queremos ser aceptados. Queremos tener todas estas amistades, cueste lo que cueste. Basura. Jesucristo es todo. Jesucristo lo dio todo para redimirnos a nosotros. ¿Qué importa si somos los ridículos? ¿Qué importa si voy a perder amistades? ¿Qué importa si voy a perder familiares? ¿Qué importa si pierdo trabajo? Jesucristo me ha redimido a través del Evangelio. Si estoy avergonzado de Él, Él estará avergonzado de mí. Una vez más, la definición de vergüenza es un sentimiento de incomodidad producido por el temor, I'm afraid, ¿verdad?, de hacer el ridículo ante alguien. Yo me acuerdo cuando estaba en high school, yo estaba avergonzado de mis papás y estaba avergonzado específicamente de un carro. Yo sé, posiblemente lo he contado aquí, una historia. Mi papá y mi mamá manejaban un carro bien feo, bien feo, bien feo, bien feo. Era feísimo. Y me llenaba de vergüenza a mí. ¿Por qué? Porque yo iba a una escuela donde la mayor parte de mis amistades eran ricos. I went to Winter Park High School.
Y esos muchachos entraban ahí manejando los papás, los BMWs, los Porsches, los Mercedes. Y aquí venía yo con este dichoso carro. Esta porquería de carro. El color era sucio, el motor era sucio. El ruido que hacía cuando se prendía era fatal. Todo el mundo lo escuchaba. Todo el mundo me miraba. Yo tenía mi reputación. Right? Le pedí a mi mamá y mi papá que se parquearan detrás de un dumpster. O sea, déjame allá atrás, chico. ¿Tú sabes? Déjame caminar. ¿Por qué yo estaba avergonzado? ¿Por qué? Porque para mí las apariencias, para mí las amistades, para mí lo que las otras personas pensaban de mí era más importante que mi papá y mi mamá. La mujer que me dio vida, la mujer que por tantos años me cuidaba. ¿Me entienden? Esa es la locura, ¿verdad? Cuando uno está avergonzado como uno piensa, ¿verdad que sí? Amados, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre, escuche por favor, esto es muy importante, hay una gran diferencia entre sentir avergonzado del Evangelio, sentirse avergonzado del Evangelio y ser avergonzado por el Evangelio. Do you guys follow that? Hay una diferencia entre sentir, ¿verdad? Sentir avergonzado del Evangelio y ser avergonzado por el Evangelio. Yo quiero ser avergonzado por el Evangelio. Porque eso significa que estoy caminando con mi Maestro, con mi Salvador, en sus pasos. Yo no quiero sentir vergüenza no quiero sentir avergonzado del Evangelio. En este mundo sabemos que el Evangelio es ofensivo y por el resultado del Evangelio, por el resultado de mi amor a Jesucristo, yo puedo perder, como dije, amigos, trabajos, el estatus social y en algunos lugares hasta tu vida, ¿verdad? Pero que el Señor nos libre de ese pecado. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios. Y nosotros hemos experimentado, aquellos que están en Cristo, hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Escuche, hermano, si usted es un cristiano fiel, eventualmente será avergonzado por el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio para el mundo es ¿qué? Grandemente ofensivo. En Juan capítulo 3, versículo del 19 al 20, yo no creo que está en su búsqueda, pero por favor búsquelo, apúntelo por ahí. Juan capítulo 3, versículo del 19 al 20 dice así. Estamos hablando acerca del hecho de que el Evangelio de Jesucristo es grandemente ofensivo para la gente del mundo. Y este pasaje que está escrito explica, pienso yo, claramente la razón por qué. Y esto es lo que dice. Y esta es la condenación. Aquí está la condenación. Levante la mano si el deseo tuyo es ser condenado. Nadie, amén. Lo que deseamos es ser salvos. Lo que deseamos es que nuestros pecados sean limpiados, sean perdonados. Pero la condenación está en esto. La condenación está en el hecho que rechazamos el Evangelio de Jesucristo, que rechazamos la luz del mundo. Y esto es lo que dice el pasaje. Y esta es la condenación: que la luz del mundo, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? La luz es Jesucristo. ¿Y con qué vino Jesucristo? Con el Evangelio. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Al hombre le encanta la oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos piensan que en la oscuridad ellos pueden hacer lo que les dé la gana y nadie se va a dar cuenta. Por eso es que la mayor parte de los crímenes ocurren en la noche. Pero se olvidan que nuestro Dios lo ve todo, ¿verdad que sí? El hombre o los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo odia la luz. Todo aquel que hace lo malo odia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo la luz del mundo, revela nuestro estado pecaminoso. Revela cuán sucio estamos nosotros. Revela la verdad de nosotros. Y a nosotros no nos gusta la verdad de nosotros. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas. Nosotros amamos nuestro pecado. Hermanos, hubo un momento dado en nuestra vida antes de Cristo que éramos amantes del pecado. Amábamos el pecado. Esclavos del pecado. Pero a través del Evangelio de Jesucristo hemos sido rescatados. A través del poder, la dinamita, hemos sido rescatados. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué puedo hacer para asegurarme que no estaré avergonzado del Evangelio de Jesucristo cuando los insultos, los maltratos y las ofensas sean lanzadas en mi dirección? Porque eso va a suceder. Si verdaderamente queremos seguir los pasos de Jesucristo en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, tenemos que estar seguros que eventualmente, si hacemos lo que Jesucristo quiere que hagamos, los insultos, los maltratos y las ofensas van a ser lanzadas our way. So what can we do? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que cuando esto suceda no seremos avergonzados? Pienso yo que la respuesta a esta pregunta se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Todo el mundo ahí. O sea, ¿qué puedo hacer yo para asegurarme que cuando vengan estos insultos, cuando vengan estos maltratos, cuando vengan estas ofensas, cuando me quieran quitar el trabajo, cuando las amistades mías me den la espalda, that I don't crack, that I don't cave under that pressure? Hebreos capítulo 12, versículo 2. I think this is the solution. Aquí está la solución. Puesto los ojos en quién. Empezamos ahí. Pase lo que pase, digan lo que digan, nos amenacen como lo vayan a amenazar, nuestra mirada debe estar en Jesucristo. Pero como seguidores de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo, nuestro deseo es copiar a Jesucristo en todo momento. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo cuando los insultos, cuando los maltratos, cuando las ofensas fueron lanzadas hacia Él? Right? ¿Cómo Él bregó con eso? Este pasaje nos dice aquí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche ahora, aquí está here's the answer. El cual por el gozo, subraya la palabra gozo, muy importante, ahí está la victoria. Hay un gozo. ¿Cuál es el gozo? O sea, la razón por qué Jesucristo pudo soportar todo ese sufrimiento, todos los insultos, todos los maltratos, todas las ofensas, es porque la mirada de Jesucristo no estaba en este mundo. La mirada de Jesucristo estaba en el futuro. Amén. Cuando Jesucristo sufría, Él miraba hacia el Padre. Cuando nosotros sufrimos, tenemos que mirar hacia el Padre en the future grace. La gracia futura que nos espera a nosotros. En el caso de Jesucristo, esto es lo que dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. I'm gonna take the cross. Menospreciando el oprobio o la vergüenza, porque la cruz era algo avergonzoso, especialmente cuando tú eras completamente inocente. He took it y se sentó, aquí está future grace, se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, cuando Jesucristo fue tentado y avergonzado, Él se enfocó en el gozo puesto delante de Él. Jesucristo resistió el dolor a corto plazo para garantizar la ganancia a largo plazo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Me puedes quitar lo que te dé la gana. Todos mis amigos me pueden dar la espalda. Me pueden maltratar como te dé la gana. Pero algo me espera a mí en el futuro. Algo a mí me espera en el futuro que no se compara con nada en este mundo. Lo que me espera en el futuro está fuera de liga. Lo que me espera en el futuro vale la pena sufrirlo todo aquí por este tiempo corto. Vale la pena. Escucha, hermano, tú y yo tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Tú y yo tenemos que acordarnos que el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo será vindicado al final. Seremos vindicados. Amén. Nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios no se olvida del sufrimiento. Todas las lágrimas de todo creyente está siendo almacenada
en un vaso por el Dios soberano del universo. He remembers everything. Every drop of blood que sus hijos han tenido que sufrir por la causa del Evangelio, nuestro Salvador, Jesucristo, Dios Todopoderoso, is keeping an account of that. Y llegará el día donde He will execute His judgment sobre toda persona que no ha confesado el nombre de Jesucristo, que no se ha arrepentido de todos sus pecados. La venganza es mía, dice el Señor. Cuando somos tentados, hermanos, a sentir vergüenza por el Evangelio, tenemos que recordarnos que solo el Evangelio trae a los pecadores a un gozo supremo y eterno. Nada en el mundo puede hacer esto sino el Evangelio de Jesucristo. Ni el judaísmo, ni el budismo, ni el hinduismo, ni el islamismo tiene un Salvador que puede resolver el problema del pecado como lo hace el Evangelio. Solo el Evangelio de Jesucristo trae esperanza y vida eterna a los pecadores por gracia y no por obras. Solo un mensaje salva a los pecadores y ese mensaje es el Evangelio de Jesucristo. Solo este Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ahora, pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes conocen el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes, si yo fuera a decirles, vengan aquí al frente y compartan con la iglesia el Evangelio, lo pueden hacer? All right, that's more hands down, ¿verdad? Escuchen. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahora subraye por favor esta parte. Porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. Subraye la palabra Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio simplemente se compone de dos partes. Amén. Porque muchas veces cuando en nuestra cultura, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio se traduce a buenas noticias. Right? Good news. ¿Verdad? Y lo que hace la cultura, muchas veces, especialmente cuando dejamos que la cultura determine lo que vamos a hacer dentro de la iglesia, el resultado de eso ha sido que cuando hablamos acerca del Evangelio, nunca, o muy pocas veces, empezamos con las malas noticias. ¿Verdad? Porque it's good news. ¿Para qué compartir las malas noticias if we're called to share the good news? La cosa es que, what do we say here? That the good news are not good news until we share the bad news. Las malas noticias son parte del Evangelio, hermanos. Entonces, cuando hablamos acerca del Evangelio en su totalidad, tenemos que comenzar con las malas noticias. Amén. ¿Y cuáles son las malas noticias? La mala noticia primeramente es que todos somos pecadores. Amén. Uno viene a este mundo ya pecador. La culpa de Adán y Eva, right? Adán era el primer dominó y después de ese dominó, cuando cayó ese dominó, todos los dominós cayeron. We're dominoes. So, las malas noticias. Somos pecadores. No solamente somos pecadores, la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que por cuando todos pecaron está que destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de la gloria de Dios. El plan de Dios original era para nosotros tener una relación íntima con Él, pero el pecado llegó al mundo y cuando el pecado llega al mundo hay una separación. Todo el mundo nace separado de Dios. Esas son las malas noticias. ¿Qué más? Mala noticia. El castigo por el pecado es la muerte. ¿Cuál muerte? ¿Muerte física? No, muerte espiritual. ¿Verdad? ¿Muerte espiritual qué es eso? Muerte espiritual significa que cuando tú mueres en tus pecados sin haber recibido a Jesucristo como tu Salvador y sin arrepentirte de tus pecados, lo que sucede con esas personas es que cuando mueren van al infierno. Al infierno. El lago de fuego. Where there's going to be weeping and gnashing of teeth. Por la eternidad. Y Dios te va a dar un cuerpo a ti para que puedas sentir el dolor y el sufrimiento de ese lugar forever. Eso es verdad. Esas son las malas noticias, hermanos, hermanas, joven, niño, anciano, whatever. That's the truth. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos nosotros por nuestro pecado es la muerte. Pero también hay las buenas noticias, amén. Amén. Dígame, hermanos. Si este es el Evangelio de Jesucristo.
lo que nos ha rescatado a nosotros, lo que nos hace diferente. What makes it different between us and the world is that we have the gospel, that we have Jesus, that we're saved. Gloria a Dios por eso, que ya no soy igual. ¿O eres igual? I don't know. Solamente tú sabes eso. Porque sí puedo decir que si eres el mismo, después de creer, después de orar, después de pedirle a Jesucristo que te salve, si eres el mismo, nada pasó. Yo escuché a alguien decir los otros días, yo me quedé así como, wow, contra, eso es verdad. Nunca lo había mirado de esa manera. Nosotros como los evangélicos somos bien rápidos, ¿verdad?, para condenar muchas de las prácticas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por ejemplo, la Iglesia Católica piensa que es necesario bautizarse para ir al cielo. Right? Ahora, esta persona dijo que cuál es la diferencia entre esa falsa enseñanza y lo que pasa hoy en día, lamentablemente, por muchos años, adentro de la iglesia evangélica, cuando del púlpito los pastores dicen que si quieres ser salvo, solamente repite esta oración conmigo. It's a difference, ¿verdad? Y la cosa es que nosotros como pastores, actuando como si fuéramos sacerdotes o lo que sea, o cura, whatever, le decimos a toda la gente que si oraste esto, eres salvo. Punto, se acabó. Eso no está en la Biblia. Por lo menos esa oración no está en la Biblia. Sí, ¿qué es lo que dice la Biblia? We're going to talk about that in a little bit. Hay que arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Pero ¿cómo estoy seguro de que verdaderamente me estoy arrepintiendo correctamente? ¿Verdad? Bueno, la persona que se arrepiente correctamente es una persona que ya no vive igual, que ahora tiene frutos de arrepentimiento, que ahora odia lo que antes amaba, ¿verdad? Y ahora ama lo que antes odiaba. Amén. Just want to share that with you guys. Pero las buenas noticias simplemente son, ¿cuál es la buena noticia? Que Jesucristo vino al mundo, amén. Que Jesucristo nació de una virgen, amén. Que Jesucristo vivió por 33 años en este mundo sin pecado. Que Jesucristo fue obediente al Padre hasta el punto de la muerte en la cruz del Calvario, murió en la cruz de, He gave up His Spirit, ¿verdad? God the Father, He poured out His wrath upon His Son. He became propitiation for us, ¿verdad? He was buried, el tercer día resucitó entre los muertos para darnos la victoria sobre el pecado y la muerte. Amen. That's the good news. No solamente eso, pero es good news, es buena noticia, y todo lo que tienes que hacer es creer. Gloria a Dios. Believe. Pero la cosa es que hasta los demonios creen. Hey, yo no quiero creer así. Hasta la fe es un don de Dios. Desde el principio hasta el fin, mis queridos hermanos, la salvación le pertenece ¿a quién? A todo el mundo. ¿A quién? A Dios. ¿Qué es lo que yo hago, pastor? Ora, ora, y ora, y ora, y ora, y ora, y ora, y ora, hasta que Dios, a través del Espíritu Santo, te dé a ti la paz que tú estás buscando. That's all I can say. No sé qué más decir. Porque yo no tengo ninguna fórmula. Nadie tiene ninguna fórmula. Como dicen, the patent, ¿verdad? The patent, when you invent something, you look for a patent, ¿verdad que sí? Well, the patent for salvation belongs to God. Nobody else. Dios es el que hace esa obra. Yo puedo enseñarle a otros lo que hay que hacer, pero cuando viene con la realidad de ser salvo de verdad, solamente Dios puede hacer ese trabajo. Ahora, lo repito una vez más, hermanos, por favor escuchen. No podemos estar avergonzados del Evangelio. No hay ningún otro mensaje que pueda competir con el Evangelio de Jesucristo. Amén. No hay ningún otro mensaje que pueda competir con el Evangelio de Jesucristo. Una de las razones por que no tenemos que estar avergonzados de Él. Escuche esto, una ilustración aquí. Un agente norteamericano de General Motors en Shanghai le preguntó a un líder cristiano en China si tenía mucha competencia en su trabajo misionero con todas las falsas religiones que habían en ese país. El cristiano respondió haciendo una pregunta al comerciante de automóviles. Y esta fue la pregunta que el misionero le hizo al comerciante. Usted, cuando
cuando intenta a vender un Cadillac, tiene mucha competencia con el comerciante chino que vende carretillas. ¿No? ¿Qué competencia hay? Si lo que yo ofrezco es superior. Que es una carretilla a un Cadillac, que es una carretilla a un Mercedes-Benz, que es una carretilla a un BMW, que es el Evangelio de Jesucristo a toda esa falsedad que hay afuera. Nada. Cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado bajo el poder y la llenura del Espíritu Santo, no hay ningún mensaje que se compare a él. Sigamos en su búsqueda número 2. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. En Romanos capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice una vez más: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiero que subraye por favor ahí, porque es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. En este pasaje Pablo declara que el Evangelio es el poder de Dios. La palabra poder en el griego es dunamis. ¿Okay? Y de este término griego se deriva nuestra palabra dinamita. En el Evangelio, mejor dicho, el Evangelio lleva consigo la omnipotencia de Dios, cuyo poder es suficiente para salvar a los hombres del pecado y darle vida eterna. Escucha ahora, hermanos. El Evangelio de Jesucristo es suficientemente poderoso tal como está. Amén. Tal como está. No hay que añadirle, no hay que quitarle. No hay nada que tú y yo podamos hacer para mejorar este mensaje. R.C. Sproul dijo esto: ¿cómo es posible mejorar ese evangelio? Si alguna vez hubo una tarea de tontos, fue la tarea que persiguen las personas cuando creen que pueden de una manera u otra mejorar el evangelio. El evangelio es el evangelio de Dios. Dios lo compuso y Dios lo ordenó para nosotros. El evangelio es su evangelio, fortalecido por su espíritu, que transforma nuestras vidas y que debe ser recibido en arrepentimiento y en fe. El evangelio, mi querido hermano, es el poder de Dios. El evangelio es poder. El evangelio es dinamita. Es dinamita para destruir el corazón de piedra. Es dinamita para romper todas las cadenas del pecado. Es dinamita para derribar la pared de iniquidades que nos separa de Dios. Hermano, por favor, escuche. El evangelio es el poder que transforma la vida. El evangelio transformó la mujer samaritana de una adúltera a una gran ganadora de almas. El evangelio transformó a Zaqueo de un adorador del dinero a un adorador de Jesucristo. El evangelio transformó el hombre endemoniado con legión a un misionero. El evangelio transformó a Saúl, perseguidor de la iglesia de Jesucristo, al Pablo, al gran apóstol. La pregunta que le quiero hacer en esta tarde es ¿el evangelio te ha transformado a ti? ¿Te ha transformado a ti? La dinamita del evangelio de Jesucristo. Cuando esa dinamita cae sobre ti, es imposible ser igual. Amén. ¿Se acuerdan la ilustración que he usado hace tiempo del camión, verdad? ¿Qué lo decimos, verdad? Que el camión, si un camión te pega a ti, va a haber un cambio, ¿verdad que sí? Un cambio drástico, visible en tu vida, ¿verdad que sí? Si la cosa es que es más grande, entonces, un camión o el evangelio de Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Quién es más grande? ¿El semi-truck o Jesucristo nuestro Salvador? Y cuando decimos que yo he tenido un encuentro con Jesucristo, ¿qué clase de encuentro has tenido si la vida tuya no ha sido transformada? ¿Con quién teniste un encuentro? Porque si fue con el creador del universo, nuestro Salvador Jesucristo, si tú te encuentras con Él, tu vida va a ser transformada por completo, hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es dinamita. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hasta ahora hemos visto que el apóstol Pablo no estaba avergonzado dado a la supremacía o el poder del evangelio. Punto número 2 en su bosquejo. El apóstol Pablo no estaba avergonzado dado a la simplicidad del evangelio. Simplicidad del evangelio. Veamos aquí Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel, subraya esta frase o esta palabra, que cree.
Gloria a Dios, que cree. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo? La respuesta a esta pregunta, en términos simples, sería que el cristianismo, en el cristianismo la salvación es por la gracia de Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús, mientras en las demás religiones del mundo la salvación se obtiene a través de obras o lo que el hombre puede hacer. En este momento me gustaría introducir la doctrina conocida como sola fide. Sola fide. Todo el mundo repita eso. Sola fide. Sola fide es una doctrina que contiene el corazón y la esencia del evangelio, de la justificación solo por la fe. En esta doctrina, mejor dicho, esta doctrina es tan central a la fe cristiana que el apóstol Pablo proclama una anatema sobre cualquiera que la pervirtiera. Esto es sumamente importante. Esa palabra anatema significa ser condenado. Todo aquel que quiera cambiar este evangelio, que quiera ajustar a este evangelio, toda persona que quiera añadirle a este evangelio o que le quiera quitar a este evangelio, va a ser condenado. Porque este evangelio viene de Dios. Y cuando Dios hace algo, Él no necesita la ayuda de absolutamente de nadie. Lo que Dios hace es perfecto. Gálatas capítulo 1 versículos de 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. No que haya otro. Amén. No existe otro. Que significa que el evangelio de Jesucristo es la única verdad absoluta. There is no other absolute truth. No hay ninguna otra verdad. Y eso, mi querido hermano, predica eso en este mundo y miran cómo te van a botar como un saco de papa. Cuando tú empiezas a decir exclusivamente que toda otra religión, todo otro evangelio que no sea este evangelio es falso. Y por resultado, aquí está la cosa, esto es lo que es ofensivo es esto, y por resultado, todo aquel que no cree en este evangelio y cree en esos otros falsos evangelios será condenado. That's offensive. Porque lo que estamos diciendo ahora es que hay millones y millones y millones y millones y millones de personas, trillones de personas a través de la historia que van para el infierno. Y eso no es aceptable para este mundo. ¿Por qué? Because we don't like the way it makes us feel. Por eso fue que crucificaron a Jesucristo, hermanos. I don't know if you know that. That's why he was crucified. Los fariseos, los Sadducees y toda esa gente no podían soportar las palabras de Jesucristo. It made them sick. Se enojaban hasta el punto de, ¿sabes qué? Vamos a matarlo para callarle la boca. Y eso es lo mismo que harán con nosotros. Lo están haciendo en este momento en muchos lugares alrededor del mundo. Y quién sabe si esa persecución llega un día aquí a los Estados Unidos. Pero dice aquí, versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anátema, que sea condenado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, será anátema. Se repite 2 veces. Con el propósito de que si no escuchaste la primera vez, escuche la segunda vez, porque esto es sumamente importante. El evangelio de Jesucristo no se toca. Se predica, pero no se toca. No se cambia. No se puede añadir nada, no se puede quitar nada. El término, seguimos aquí, el término sola fide significa solamente por fe. Y esta fue la afirmación central de Martín Lutero que provocó la gran controversia en el siglo XVI. Lutero decía que la justificación solo por fe es el artículo sobre que la iglesia se mantiene o cae.
Escucha, Lutero decía esto porque sola fide es el artículo que nosotros entendemos, que nos revela cómo somos redimidos y cómo somos salvos. Muy importante. Juan Calvino dijo esto con relación a la justificación solo por fe. La justificación solo por fe es la bisagra. Bisagra es a hinge. A hinge, como la puerta tiene una bisagra. ¿Me entiende? The hinge, right? La justificación solo por fe es la bisagra sobre la cual todo gira en la vida cristiana. Con relación a la importancia de sola fide, Martín Lutero dice esto: esta doctrina es la cabeza y la piedra angular. Solo ella le da vida, nutre, construye, preserva, defiende la iglesia de Dios. Y sin ella, la iglesia de Dios no podría existir ni una hora. Lutero también dijo esto: el artículo de la justificación solo por fe es el maestro, el príncipe, el señor, el gobernante y el juez sobre todo tipo de doctrinas. Sin este artículo, mejor dicho, el mundo está en muerte absoluta y en oscuridad. Ahora, I just quoted Martin Luther muchas veces, pero tú sabes que Martín Lutero es un hombre. Amén. There you go. Escuchen, mis queridos hermanos, es importante que entiendan que a pesar de la doctrina sola fide, o mejor dicho, a pesar de que la doctrina esta de sola fide sea tan importante, porque es importante, nosotros no somos salvos por una doctrina, o por lo menos no esta doctrina. Amén. No es la fe en la doctrina que justifica al hombre. No es la fe en esta doctrina la que redime a una persona, sino la persona de Jesucristo es lo que nos redime y nos da salvación. Pregunta: ¿sobre qué base ahora? ¿Sobre qué base será el hombre declarado justo delante de Dios? ¿Será simplemente por fe en Jesucristo? ¿O por fe en Cristo y nuestras obras? La palabra claramente nos enseña que es solamente por Jesucristo, mi querido hermano, y no por obras, que el hombre será salvo. Veamos aquí estos pasajes. Romanos capítulo 3, versículos del 28 al 30. Dice: concluimos pues, todo el mundo, que el hombre que es justificado por fe, sin qué, sin las obras de la ley. El hombre será justificado, el hombre será declarado justo, el hombre será declarado perdonado delante de Dios, no por sus obras, sino por fe en Jesucristo. Amén. Continúa aquí en el versículo 30, en este pasaje, Romanos 3, porque Dios es uno, todo el mundo, y el que ¿qué? Y el que justificará, ¿qué? Por la fe, ¿verdad? A los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 5:1, todo el mundo, aquí vemos, justificados ¿qué? Pues por la fe. Subraye eso, hermano, subraye eso. Somos justificados, declarados inocentes delante de Dios por la fe. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, todo el mundo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, gloria a Dios, sino por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. A lo último, por cuanto, dice ahí a lo último, por cuanto por las obras de la ley que nadie será justificado. ¿Nadie es? Nadie. La salvación es exclusivamente a través de ¿quién? Jesucristo. ¿A través de qué? La fe. No por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. La fe es el don de Dios. Todo el mundo repita eso conmigo. La fe es el don de Dios. No por obras, no por lo que tú haces, no por la comunión, no porque vas a la iglesia, no porque eres chévere. Para que nadie se gloríe, hermanos. Filipenses 3:9. Y seré hallado en Él. Gloria a Dios. Yo quiero ser hallado en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia. ¿Verdad que no? I don't want that. ¿Tú sabes por qué? Porque el estándar de Dios es perfección, y aquí nadie puede ser perfecto. Gloria a Dios, amén. Aquí nadie puede ser perfecto. El estándar está muy alto. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Escucha, hermano, si abandonamos la doctrina de la justificación por fe, que no la podemos hacer, no podemos abandonar esa doctrina. Aquí en esta iglesia, mientras el pastor Edwin sea el pastor y mientras yo sea el pastor, la doctrina de justificación por la fe nunca será abandonada. Y mi esperanza es que ustedes, Dios libre que yo me muera mañana y él se muera mañana, las personas que vengan a predicar detrás de este púlpito tienen que ustedes asegurarse que estos errores que pasan en otras iglesias no sucedan aquí. Escuchen, pero para que eso suceda, ustedes, nosotros, tenemos que ser santificados. Es muy importante. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aquí dice que todo aquel que crea, estamos hablando acerca de creer, pero ¿creer cómo? Y como acabo de decir en Santiago 2:19, la palabra dice, tú crees que Dios es uno, bien dice, también los demonios creen y tiemblan. Pregunta, hermano, levante la mano si tú crees en Jesucristo. La cosa es que los demonios también creen en Jesucristo. Los demonios presentemente están destinados al infierno, ¿verdad que sí? La pregunta lógica es como, ok, tú sabes, yo creo en Jesucristo, tú sabes, yo sé que Jesucristo fue un hecho histórico, una persona de verdad y todo eso, ¿verdad? Pero la cosa es que los demonios saben más de Jesucristo que nosotros. That's true. O sea, si tú vienes un ángel que venga aquí, háblame de Jesucristo, él puede decirte casi todo lo de Jesucristo, él estuvo ahí. O sea, Jesucristo lo creó, pues he was there. Puede hablarte de él, puede hablarte del cielo, lo que pasa en el cielo, todas las cosas. O sea, la cosa es, ¿cómo puedo yo estar seguro que lo que yo creo, que yo verdaderamente he creído en Jesucristo para salvación? Y lo dije anteriormente y lo sigo repitiendo. La fe para creer proviene de Dios. Y cuando Dios te da la habilidad de creer, lo que sucede en la vida de nosotros es que empezamos, como dije anteriormente, a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. No significa que vamos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque todavía la carne no ha sido completamente destruida. Por eso es que la vida cristiana es una batalla diaria. Por eso es que tenemos que hacer guerra contra la carne. Por eso es que tenemos que tener esa mentalidad de guerrero diariamente porque tenemos enemigos. Amén. Pero la diferencia es que en el día de hoy ya yo no soy esclavo al pecado. En el día de hoy yo tengo deseos distintos. En el día de hoy hay frutos en mi vida que son evidentes de que yo pertenezco a Dios. No solamente eso, pero los frutos que yo tengo en mi vida no es el resultado de la religión. Porque hay personas que son religiosos y son chéveres, pero las cosas que ellos hacen, lo hacen porque ellos tienen que hacerlo. Mientras tanto, nosotros que estamos en Cristo lo hacemos porque amamos a Cristo. Es muy importante, hermanos. Hasta ahora hemos visto que el apóstol Pablo no estaba avergonzado dado a la supremacía o el poder del evangelio, punto número 1. Punto número 2, también vimos que el apóstol Pablo no estaba avergonzado dado a la simplicidad del evangelio. Y ahora vamos a cerrar con el punto número 3. El apóstol Pablo no estaba avergonzado dado a la inclusión del evangelio. Inclusión. Yo sé que ustedes en la clase del pastor Edwin están estudiando un gran currículum, ¿verdad? Acerca de, ¿cómo se llama? De no haber divisiones, ¿verdad? ¿Cómo es el título de? Inclusión de la raza. ¿Cómo es? Collusion. Oh, the collusion, right. It's not inclusion, but we need to be inclusive. Amén. We need to love all people. Tenemos que amar a todas las personas. Y lo que vemos aquí en el Evangelio es que el Evangelio, una de las razones por qué el apóstol Pablo no estaba avergonzado es por la inclusión del Evangelio. Escucha lo que dice aquí, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. Y subraya esta parte: a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quien, al griego. Primeramente, punto A, lo que no quiero decir con la frase inclusión del Evangelio. Lo que no quiero decir con la frase inclusión del Evangelio. Cuando usamos la palabra todos
o inclusión, no nos estamos refiriendo a la herejía conocida como universalismo. Universalismo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de universalismo? Eso es una herejía. Eso es una doctrina falsa. Amén. Dígame. Y si no la conoces, cuando llegue a la casa, look it up. Amén. El universalismo es la creencia de que todas las personas eventualmente serán salvas y irán al cielo. Todo el mundo. No importa si eres evangélico, si eres mormón, testigo de Jehová, satánico, no importa. ¿Okay? El evangelio de la inclusión, tal como lo enseñaron Carlton Pearson y otros, abarca varias creencias falsas. En este momento voy a compartir 4 con ustedes. El evangelio de la inclusión o universalismo dice que la muerte y la resurrección de Jesucristo pagaron el precio de toda la humanidad para disfrutar de la vida eterna en el cielo sin la necesidad del arrepentimiento. Una cosa que enseña. Número 2. El evangelio de la inclusión o universalismo enseña que la salvación es incondicional y que ni siquiera requiere fe en Jesucristo como Salvador del mundo. El evangelio de la inclusión o universalismo declara que toda la humanidad irá al cielo sin importar su afiliación religiosa. Y por número 4, el evangelio de inclusión universalismo declara que la fe y el arrepentimiento no son necesarios para la salvación. Sin embargo, el Nuevo Testamento está lleno de llamados al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice aquí: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. En Mateo capítulo 4, versículo 17, dice así: desde entonces comenzó ¿quién? Jesucristo a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice así: y Pedro les dijo: arrepiéntanse. Y continúa por ahí, ¿verdad? Este asunto del arrepentimiento es algo esencial. La persona cuando viene a Cristo, cuando el Padre te trae a Cristo, lo que sucede en ese momento que Él abre tus ojos y te das cuenta de lo que está sucediendo en tu vida, y por primera vez en tu vida tienes la habilidad de arrepentirte de tus pecados. Punto A. Punto B, lo que sí queremos decir con la frase inclusión del evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, ya lo hemos leído, pero esto es lo que queremos decir cuando dice a todo aquel que crea. Número 1, lo que queremos decir con eso es que el Dios de la Biblia no es racista. Amén. Aquí está la inclusión. Porque es el poder de Dios para salvación a ¿qué? A todo aquel que crea, a todo aquel. Inmediatamente nos damos cuenta que el Dios de la Biblia no es racista. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no es un racista, porque Él no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11 dice: porque no hay acepción de personas. God has no favorites para con Dios. Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bíblico. Sabemos que Dios no es un racista porque el cielo es multiétnico. El cielo es multiétnico. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 10 dice así: y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Escucha ahora: de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. También en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 10 dice: después de esto miré,
Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y de todas las tribus y pueblos y lenguas. Sabemos que nuestro Dios no es un racista. ¿Por qué? Porque el cielo está lleno de todo tipo de personas. Todo tipo de personas que ha sido redimida. Todo tipo de personas que ha creído en el nombre de Jesucristo. Sabemos que Dios odia el racismo. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados en la imagen de Dios. Amén. Sabemos que Dios odia el racismo. ¿Por qué? Porque si creemos en Jesucristo para salvación, todo creyente es uno en Cristo. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Ya no hay judío ni griego. Eso ya no existe. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno al lado de Cristo. En Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que Dios no es un racista porque porque la parcialidad es un pecado. Ya hablamos acerca de eso. Pero número 4, sabemos que Dios no es un racista y que Dios odia el racismo, porque todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Can't be a racist. Eso para mí, yo sé que para muchos de ustedes han experimentado racismo. Aquí todo el mundo lucha con pecado. Pero para mí ha sido bastante difícil a través de los años aceptar que una persona verdaderamente puede estar en Cristo y ser racista. Ahora, yo no soy Dios. Yo no soy Dios, ¿verdad? David cometió adulterio y asesinó. That's bad. Y la palabra de Dios dice, he was a man after God's own heart. Pero cuando Dios viene a la vida de uno y se sienta en el trono del corazón de uno, Dios es amor. Es uno de sus atributos. Uno. Tiene muchos. Pero para mí personalmente, es difícil aceptar que una persona sea racista y se llame ser cristiano. ¿Verdad? No sé, pero solamente Dios sabe. Amén. Dice aquí, Primera de Juan capítulo 3 versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El evangelio es para todo aquel que cree. Ya hablamos acerca de eso. Número 3, todos están invitados, pero solamente hay un camino. Es una invitación, ¿verdad que sí? Para todos, ¿verdad que sí? No importa si eres rico, pobre, educado, no educado, gordo, flaco, enfermo, saludable, no importa. Lo que sí importa es que entiendas que hay un camino. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No hay ningún otro camino. Por eso es que el evangelio de Jesucristo es tan ofensivo en nuestra cultura. R.C. Sproul dijo esto, solo hay un evangelio. Es el evangelio de Dios. Y nuestro deber es creerlo y proclamarlo con fidelidad. Como conclusión, escucha ahora, hermanos, no podemos estar avergonzados del evangelio de Jesucristo. No podemos. Cuando la palabra de Dios dice que no podemos estar avergonzados de Jesucristo, lo que eso significa es que tenemos un mandato, un deber de compartir el evangelio de Jesucristo. Amén. Escucha ahora, todo el mundo a mí, look up here. Si eres cristiano, di amén. Levante la mano, bien alta, bien alta. Ok, escucha ahora. Si somos cristianos es porque la dinamita del evangelio de Jesucristo ha venido a mi vida y ha quebrantado este corazón de piedra. Y en esa cirugía celestial, el cirujano Jesucristo ha removido ese corazón de piedra y ha hecho un trasplante
Amén. Y lo que tengo en el día de hoy es un corazón renovado que le pertenece a mi Salvador. Ese es el milagro más grande que un ser humano puede experimentar. Amén. No solamente eso, pero al recibir ese milagro, lo que sucede en la vida de la persona que ha recibido ese milagro es un gozo, una felicidad sobreabundante que conmueve a la persona que ha experimentado ese milagro a no quedarse callado. La semana pasada yo fui al doctor a hacerme unos exámenes de sangre y cuando parqueo el carro me doy cuenta que había un carro, cuando iba parqueando me doy cuenta que el carro que estaba al lado mío tenía un bumper sticker que decía esto: predica el evangelio en todo momento, usa palabras si es necesario. Inmediatamente yo veo eso y yo digo, eso suena bien chévere, pero eso es un disparate. Un disparate. Yo entiendo, escúchame, yo entiendo que hay que vivir lo que uno predica. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Si yo estoy aquí predicando algo, si le vamos a dar consejo a la gente, más nos vale que estamos viviendo lo que estamos aconsejando. Amén. This is true. Pero que Dios nos libre al pensar también que todo lo que necesitamos para evangelizar el mundo es mi testimonio. ¿Por qué? Bueno, escuche. Lo que el bumper sticker quería decir es que nuestro testimonio es más importante que el evangelio de Jesucristo, que lo que uno hace es más importante de lo que uno dice. Sin embargo, la Biblia claramente dice esto en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues? Esta es la pregunta. ¿Invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les que predique? Hay que predicar, hay que abrir la boca. Sí, tenemos que tener un buen testimonio. Porque ¿de qué vale predicar el evangelio si lo que estamos predicando no va con lo que estamos viviendo? Pero si estamos viviendo correctamente, si estamos amando a las personas correctamente, tómalo de seguro que ellos no conocerán a Jesucristo por mi conducta. Ellos necesitan escuchar el evangelio. Ellos necesitan esa misma dinamita que vino a mi vida. Ellos necesitan eso para que su corazón sea quebrantado, para que sus ojos sean abiertos y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Simple. Tenemos que hablar, tenemos que decir algo. Es simplemente imposible predicar el evangelio sin palabras. Y tampoco creo que es necesario, escuche ahora, tampoco creo que es necesariamente, no creo que es necesariamente importante establecer relaciones con las personas antes de compartir el evangelio. Es bueno tener buenas relaciones con la gente, pero yo no creo, dado al evangelio, que es necesario yo tener una buena relación con esa persona para poder compartir el evangelio. Eso es una falsa enseñanza. How'd you get that? Jesucristo con la mujer samaritana, que pasó semanas hablando con ella. ¿Qué es lo que te gusta comer? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? What's going on? ¿Dónde fuiste de vacaciones? No. Jesucristo inmediatamente, he dealt con el problema que había en el corazón de esa señora. Jesucristo no perdió el tiempo con Zaqueo. Jesucristo no perdió el tiempo. Jesucristo inmediatamente fue al grano. Yo honestamente pienso que esa estrategia es simplemente una manera de evitar el mandato que hemos recibido de Jesucristo en la Gran Comisión.
¿Y por qué? Porque no sabemos cómo comunicar las buenas noticias del Evangelio. Punto, se acabó. Así. ¿Por qué? Porque somos trililí, man. ¿Me entiendes? Yo sé que eso, no sé si Mayagüez de Puerto Rico, pero hay que madurar. Amén. O sea, porque estamos avergonzados, porque no quiero perder mis amistades, porque no quiero perder mi trabajo, porque no quiero que se enojen conmigo, tú sabes. Yo voy a hacer esto y lo otro, tú sabes, pero no voy a predicar el Evangelio, porque en el momento que yo empiece a predicar el Evangelio, todo el mundo se va a ofender aquí, yo no quiero que nadie se ofenda. Amén. That's wrong. Escuche. Tenemos que parar de ponerle tanta importancia a la construcción de puentes. He escuchado eso. You have to build bridges. O sea, hay que construir puentes para poder hablarle a la persona de Jesucristo. Yo estoy casi seguro que la mayor parte de ustedes no han construido un puente. Tienen 20 millones de puentes hasta estas alturas. ¿Me explico? ¿Sabes? Has cenado con esa persona en conversa más de 20 veces. Los has invitado a tu casa más de 100 veces. Has tenido conversaciones con él miles de veces. Mira, ya el puente está construido. Es tiempo ya de cruzar el puente, contra. Cruza el puente. Atrévete a cruzar el puente. La cosa es que tenemos poder. No hay necesidad de estar avergonzado y tener miedo porque el Evangelio es poder. El Evangelio es dinamita. El Evangelio es de Dios. No solamente eso. Romanos capítulo 1, versículo 14. Y voy a terminar con esto. Pienso yo que es una de las razones más importantes por qué es nuestro deber compartir el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Al griego y al no griego, al sabio y a no sabio, soy deudor. Yo le debo a todo el mundo. Tú le debes a todo el mundo. Yo soy un deudor. Yo puedo vivir 1.000.000 de vidas en este mundo, en este lado de la eternidad, y nunca pagarle a mi Salvador lo que Él me ha dado a mí. Y si verdaderamente está la cosa, y si verdaderamente lo que el Evangelio reclama hacer ha sucedido en tu vida, ¿cómo es posible que no queremos contarle eso a alguien? Yo le doy gracias a Dios que puedo trabajar en un lugar secular. Porque yo me acuerdo que llegué a un momento en mi vida como pastor, estando alrededor de otros cristianos que contramente, ¿sabes? Eso agota a uno. I'm gonna tell you why, porque hay que compartir las buenas noticias. No que no hay personas a nuestro alrededor como creyentes que no son cristianos. Sí, claro, hay mucha gente que no son cristianos. Pero qué cosa tremenda el poder ir a un lugar donde yo sé que la gente no son creyentes. Love that, man. ¿Me entiendes? Esta mujer está tostada. Se pasó el tiempo diciendo malas palabras. Ten la mente en las cunetas. Aquí todo el mundo necesita, ¿verdad? Y hay que construir puentes, ¿no? How you doing? What's your name? ¿Verdad? Después de escucharlo hablar tantas veces, ya tú sabes que yo necesito a Jesucristo. Amén. Y si verdaderamente tienes el deseo de compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, el Señor te va a dar amplia oportunidad. Plenty. Amén. Lo que hay que hacer es pues, tomar, advantage of that. Y no estar avergonzado porque si Jesucristo se rescató a ti, ¿verdad? Si Él te rescató a ti, si te dio nueva vida a ti, hay que compartirlo con otras personas. Amén. God is good. All the time. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Because the power of God. Aquí todo el mundo desea tener poder, pero si ya lo tenemos. Lo que pasa es que no es el poder que tú quieres. Porque este poder, cuando yo uso el Evangelio, el que recibe la gloria no soy yo. El que recibe la gloria es Dios.
Y si eres verdaderamente creyente, si estás en Cristo, el deseo tuyo es no glorificarte a ti mismo, pero glorificar a Jesucristo. Y cuando tú y yo compartimos las buenas noticias del Evangelio, en esencia eso es lo que estamos haciendo todas las veces. Porque acuérdate, lo que determina si eres victorioso cuando se trata acerca del Evangelio no es si la persona se convierte. Lo que determina si eres victorioso en el Evangelio es simplemente si lo compartes correctamente. ¿Por qué? Porque una vez más la salvación es de Dios. That is good. All the time. Pues vamos a orar, hermanos. Todo el mundo en su rostro. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta tarde para darte gracias una vez más por este evangelio tan precioso, Señor. Es miel para nuestros labios, Padre Celestial. Gracias por rescatarnos, Padre Santo. Gracias por tantas oportunidades que tú nos has dado. Pues yo me acuerdo que conmigo me diste un montón de oportunidades. Un montón de oportunidades para recibirte, Señor. Hasta que por fin fuiste tú el que me rescataste, Padre Celestial. Gracias, Señor, por ser tan paciente. Yo te pido en el día de hoy, Padre Santo, yo no sé la condición de las personas que están presentes aquí en el día de hoy, pero mi oración es esta. Primeramente, que si hay alguien aquí en el día de hoy, Padre Santo, que no es salvo, yo te pido, Padre Celestial, que como dice la Escritura, that if you have been drawing that person to the Son, que el día de hoy sea el día de su salvación. Mi pregunta simplemente con todo el mundo, míreme un momentito, todo el mundo. Si estás aquí en el día de hoy y no eres hijo de Dios, déjame saberlo, levante la mano. Si no eres hijo de Dios, si tus pecados no han sido perdonados, si esa dinamita no ha venido sobre ti, déjame saberlo. Hay alguien aquí que dice, pastor, tú sabes, esa dinamita, yo entiendo que es dinamita, y ese tipo de dinamita espiritual nunca ha explotado aquí adentro. Porque no hay cambio, no hay amor, no hay deseos. Soy igual. Soy una persona religiosa, chicos. Yo sé lo que tengo que hacer. Siempre es un esfuerzo leer la Biblia, siempre es un esfuerzo vivir en santidad, siempre es un soberano, tú sabes, una carga, hacer las cosas que nunca lo hago con gozo. Si ese eres tú, posiblemente necesitas a Jesucristo, posiblemente. Si eso te describe a ti, levante las manos, porque es posible que necesites a Jesucristo. Nadie, gloria a Dios. Y digo una cosa, amén, amén. Gloria a Dios. Yo no te voy a pedir que ores nada, no te voy a pedir que vengas al frente. Te voy a pedir que hagas lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Necesitamos creer en Jesucristo. Amén. Jesucristo. Y pídele a Dios, órale a Dios, mi hermano, hasta que tú sepas de verdad que Jesucristo te ha rescatado, hermano. How long you have to pray? Yo no sé. Puede ser 3 días, puede ser un día, puede ser un año. I have no idea. La cosa es que no te des por vencido. Sigue orando hasta que tú sepas y que todo el mundo alrededor también pueda decir, este Señor ha sido salvo. Amén. Amén. That's it, brother. Confía en el Señor. Si quieres hablar con el Pastor Edwin, si quieres hablar conmigo, estamos disponibles. Amén. Amén. No hay necesidad de ser avergonzado absolutamente de nada, porque necesitamos a Cristo. Y la peor cosa que le puede pasar a las personas adentro de la iglesia es la religión. La religión. Pastor Edwin. Una mirada de fe. Dada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Cree. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe
es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. One more time. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Alábalo, alábalo. A ver, Señor. Alabamos, Señor. Una mirada de fe. Todo lo que se necesita. Hay personas que dicen que no importa lo que usted crea, siempre y cuando usted sea sincero. Eso es una mentira del enemigo. Sí importa lo que tú creas. En el día de hoy, Dios nos ha dado palabra. Sabemos dónde estamos parados. Y sabemos que todo lo que se requiere por el Dios creador del universo es una mirada de fe en la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no nos avergonzamos de ninguna forma. Un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Déjeme orar un momentito y nos despedimos. Padre, otra vez gracias. Nos has alimentado. Domingo pasado nos recordaste que precisábamos ser como niños recién nacidos, deseosos. Esa leche espiritual no contaminada. Hoy nos diste, Señor, de ese alimento. Y te lo agradecemos, que nos hayas extendido la vida hasta llegar hasta este día, Señor. Oh Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento. Derrama de tu gracia sobre nosotros, que podamos vivir en el resto que nos quede en este lado, nunca avergonzados del Evangelio de Cristo. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Gloria a Cristo.